Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. El reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana, la semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola, primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto se mete la hoz porque ha llegado la siega. Dijo también, ¿con qué podremos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza, al sembrarlo en la tierra, es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra. Acomodándose a su entender, todo se lo exponía en parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. La primera lectura tenía que ver con Tito y Timoteo, o sea, con la fiesta de hoy, de estos dos personajes que aparecen cada uno con sus cartas a Tito y Timoteo, que nos muestra lo que es la sucesión apostólica y cómo empieza esa iglesia con este misionero, obispo itinerante, que va fundando iglesias que llamaríamos, lo que son con lenguaje más moderno, iglesias particulares dentro de una sola iglesia. En estas iglesias primero se dejan presbíteros, sacerdotes que la lleven, y después cuando van tomando fuerza ya se le nombra un obispo que es el que dirigirá toda la iglesia. Al principio el obispo es siempre San Pablo, que va fundando y llevándolas a distancia, y cuando ya tienen cierta entidad pues va nombrando y van ordenando obispos. Tito y Timoteo son obispos. Y vemos aquí esa sucesión apostólica y cómo Pablo, en nombre de la Iglesia, va dando las indicaciones de cómo gobernar las diócesis, para eso esas cartas, cómo han de ser los presbíteros, cómo ha de ser esa Iglesia incipiente, que en lo esencial ha de ser la misma Iglesia que ahora, porque Cristo y la Iglesia es la misma, ayer, hoy y siempre. Cuando se habla de cambios en la Iglesia, ahí tienen razón, hay que hacer muchos cambios en la Iglesia, pero son para ser fieles a Cristo, para volver a la fidelidad originaria, para volver siempre a Cristo, cabeza de la Iglesia, para vivir en fidelidad, no para cambiar lo que Cristo enseñó, sino para vivir según Cristo. Esa es la auténtica reforma que se ha de hacer cada siglo, siempre. Había un dicho antiguo en latín que decía Ecclesia semper reformanda, o sea, la Iglesia siempre se ha de reformar, porque en la Iglesia siempre entran ideologías, cosas que hay que sacarnos de encima para volver siempre al único Señor, a Cristo mismo. Y hoy en el Evangelio se nos ponen ya enseñanzas de Jesús, pero enseñanzas que siempre parecen veladas y de una forma de enseñar que no es la normal, y menos para nuestros días, enseñar en parábolas. Y les pone estas dos entre muchas parábolas. La del hombre que echa semilla en la tierra nos muestra el reino de Dios, dice. ¿A qué se parece el reino de Dios? El que siembra. El que siembra, que es, en primer lugar es Cristo, el primero que siembra, pero después somos cada uno de nosotros, cada cristiano continúa sembrando. Y a partir de esta siembra, la acción de Dios va haciendo. No se sabe cómo, pero las plantas crecen. Claro que sabemos cómo, pero lo sabemos en teoría, no en la práctica.
Quiero decir que es fácil decir, bueno, sí, las plantas tienen la fotosíntesis, tienen una semilla que germina, que sube, se hace, hasta dar fruto. Sí se sabe en la teoría, pero nadie ha experimentado en su carne lo que es ser planta, ni cómo se crece. Incluso nosotros mismos, cuando vamos creciendo, no somos conscientes de que nosotros hacemos crecer nuestro cuerpo, sino que crece solo y se desarrolla solo. Lo único que podemos hacer es dejar que la gracia actúe para ir mejorando y haciéndonos cristianos, pero no, nuestra vida como es no la podemos controlar, aunque muchos lo intentan, pero es muy complicado y en el fondo no se puede controlar todo en la vida, ni muchísimo menos. La semilla crece. ¿Cuál es la semilla? Es la palabra de Dios en nosotros, es Cristo mismo en cada uno. ¿Se desarrolla cómo? Pues en el fondo solo siendo fieles a la gracia de Dios. Hemos recibido la semilla, el que es fiel, esa semilla crece en él. El que no es fiel, esa semilla se muere en él. Lo veíamos en la parábola del otro día, de antes de ayer, si no recuerdo mal. Y la parábola de hoy nos lo va diciendo. ¿Tenemos gran mérito la Iglesia en sí misma? No. Es Cristo mismo que quiere crecer en cada uno de nosotros. Y va creciendo y va produciendo fruto sola hasta el final. Un poco como diciendo, nada es mérito nuestro del todo, pero sí que Dios necesita de cada uno de nosotros que sea fiel para poder llegar a dar fruto, que es lo que quiere, fruto de vida eterna. La segunda parábola nos va poniendo este reino de Dios como este grano de mostaza. No sé si habéis visto los granos de mostaza. Si uno coge un puñado, en un puñado hay cientos de granos de mostaza, sino miles. Era la semilla más pequeña que se cultivaba en tiempos de Jesucristo. No que sea la semilla más pequeña, hay más pequeñas, pero no de las que se cultivaban. Así, el grano de mostaza, al sembrarlo en la tierra, es la semilla más pequeña, pero crece y se hace más alta que las hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar en su sombra. La idea es, empieza siendo una cosa muy pequeña, pero llega a ser cosa grande. Aquí en esta parábola los padres de la Iglesia nos dirán que algunos lo plantean de esta forma. Este grano de mostaza, que es la Iglesia que empieza, esa Iglesia se hace árbol, y árbol tan grande que no solo se cobijan los cristianos en ella, sino que hasta los paganos pueden de alguna forma cobijarse, representan estos pájaros que vienen de fuera y que hacen nido en ella. Dios está hecho para todos, está hecho. Dios nos quiere a todos, quiere la conversión de todos, quiere entrar en cristianos y paganos, quiere la conversión de todos para que estemos con Él para siempre. Y la enseñanza de Cristo en el fondo es simplemente querer que lo aceptemos a Él con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda nuestra alma, y así, convertidos a Él, hagamos un mundo mejor a sus ojos y podamos, en comunión con Él, entrar en la vida eterna.